Bueno, señores, y la educación en este país es la educación, pública y privada. Nosotros vamos a hacer una mesa el martes que viene. Sabemos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación para llevar una educación a distancia, producto de la pandemia, y es loable. Pero ha llegado un momento que se tiene que empezar a hablar de presencialidad, o por lo menos así lo reclaman las escuelas, los colegios, los padres, en fin, el sistema educativo en general. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Luis Peláez, quien es presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, en el día de hoy específicamente hablando de las privadas, y a Guara González, educadora y directora de Kids Create School y del American School de Santo Domingo. Ella particularmente ha iniciado una campaña, hola, bienvenidos ambos, ha iniciado una campaña que ya tiene su hashtag. Podemos empezar con Guara, ¿verdad? Le damos el permiso a las damas primero. Claro que sí, aquí yo voy en desventaja, así que no tengo nada que agregar. Pero está en el centro, muy bonito ahí en televisión. Bueno, y muy importante. Bendito sea entre todas las mujeres. Buenas noches, Guara, cuéntanos. Amén. Cuéntanos de ese hashtag, de qué se trata la campaña, cuál es la preocupación de ustedes y cuáles son los pasos que han dado para lograr que por fin se vuelva a una presencialidad o semipresencialidad, que me parece que es lo que se reclama. Claro, bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por este espacio. Lo primero es que, bueno, realmente ese hashtag, he sido eco de ese hashtag, que es abran las escuelas, abran las aulas, pero más bien ese hashtag fue creado por un grupo de padres que está preocupado por la presencialidad y porque sus hijos regresen a las aulas. Sabemos todos lo difícil que ha sido esta pandemia, especialmente para los niños más pequeños y los niños del primer ciclo de primaria, que se han visto muy afectados por esta situación de confinamiento. A nivel emocional, también los adolescentes y los jóvenes están en una situación crítica. Y bueno, los padres, las madres están muy preocupados, y como educadora y psicóloga que soy, le puedo decir que todos los días estoy atendiendo crisis y situaciones que se presentan en cada una de las familias allegadas en relación a sus hijos y su salud mental y emocional. Entonces, entendemos los esfuerzos que ha hecho nuestro Ministerio de Educación para continuar con la educación. Y ha sido importante y es importante. Sin embargo, ha llegado el momento en que ya nuestros hijos, nuestros niños no soportan más. Son 11 meses, 11 largos meses de pandemia, y es justo que a los niños se les permita regresar a los salones de clase de manera opcional, de manera voluntaria y sobre todo gradual. Estamos hablando de pequeños grupos, todo con protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación, así como otros sectores tienen protocolos para realizar eventos, para recibir personas en un restaurante. Pues las escuelas también pueden tener sus protocolos. ¿Qué se necesita para que podamos volver a las aulas? Esa es nuestra petición y este es nuestro reclamo a las autoridades. Entendemos que ha llegado el momento. Señor Peláez, hubo una reunión con el Ministerio de Educación y representantes del Ministerio de Salud, y hoy de manera conjunta ellos anunciaban que se está trabajando en un protocolo que ellos han llamado Escuela Saludable para el retorno a la presencialidad. ¿Qué conversaron ustedes con las autoridades de salud pública del Ministerio de Educación sobre este posible retorno de los estudiantes a las aulas y de la necesidad de que esto ocurra? Bueno, mira, en esa reunión donde estuvieron, creo que fue alrededor de 100 participantes, estuvieron representados casi todas las asociaciones educativas, de instituciones educativas del país. Fue una reunión con la viceministra de Salud Pública y el viceministro de Educación, así como con la encargada o directora de colegios privados del ministerio. Ahí, por supuesto, cada uno de nosotros expusimos nuestras inquietudes, lo cual yo creo que
todos nosotros conocemos cuál es la situación real en el sistema educativo nacional en cuanto a las debilidades que realmente se dan por el tema de una educación virtual o a distancia, que no es lo mismo que una educación en las aulas. Yo creo que eso no viene al caso recargar sobre todo lo que eso implica, la parte emocional, la parte de violencia familiar que se está dando en los hogares, el tema de las adolescentes embarazadas, del tema de la deserción escolar. La deserción escolar. O sea, son innumerables los problemas que realmente se están dando. Claro, nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación. Esto es una pandemia que nada, ninguno estábamos preparados para afrontarla, pero hay que ir aprendiendo, como se ha dicho, en el camino. Y parte de lo que hay que ir aprendiendo en el camino es ver la consecuencia que está teniendo eso en nuestros jóvenes, en nuestros niños, e ir adaptando eso a lo que es la realidad y lo que es mejor para ellos. Y por eso es que nosotros en esa reunión hicimos el reclamo de que se hiciera, como bien decía Guara, protocolos específicos en los cuales ellos están trabajando, pero que inclusive nosotros como instituciones educativas habíamos depositado desde el año pasado. Nosotros aplaudimos el anuncio de hoy, porque ya están diciendo que lo están trabajando, lo cual entiendo que lo están haciendo desde el año pasado, pero la esperanza de nosotros es que concluyan esos protocolos que lo no dure, antes que posible. no vayan a durar 11 meses más, Pero porque ya van 11 meses de pandemia. yo tengo una pregunta. Por lo menos ya anunciaron que están en eso y que lo tienen que terminar y que posiblemente sea para este año escolar. Esa es la esperanza. Yo tengo una pregunta. Una de las inquietudes que uno como padre tiene, sobre todo niños pequeños, es el nivel, cómo pueden contagiarse dentro de las aulas, toda vez que los niños más pequeños no tienen el debido cuidado para poder prestarse las cosas, utilizar instrumentos, ponérselo en la boca, recoger cosas del suelo, todo ese tipo de cosas a los que se exponen ellos cuando están en esos centros. Uno dice, ¿qué medidas se irían a tomar para estos niños pequeños regresar a las aulas sin que corran tanto riesgo? Porque como ya sabemos, son vectores y pueden llegar a nuestras casas con pero no el virus. son tales vectores, pero son asintomáticos, lo pegan a las personas sería bueno que mayores, hablaran de los estudios. Y ahí sí, ¿qué podríamos nosotros hacer para tener esa seguridad? Sí, gracias. Es correcto. Perdona, Guara, déjame, te doy, por supuesto, como dama, te doy la palabra primero, pero ya déjame completar la idea. Eso es real, pero tenemos que también estar conscientes de que con el retorno a clase nosotros no estamos diciendo que no hay la posibilidad de que haya hay protocolos específicos donde puede haber algún contagio y esos protocolos se establecerían para aislar ese grupo y todo eso. Ahora, la vulnerabilidad que están teniendo esos niños, porque estamos hablando de un sistema educativo general, no estamos hablando de personas o de niños que tienen unas condiciones en sus casas donde no se dan condiciones de vulnerabilidad. Estamos hablando de que niños de eso no están en las aulas, están en las calles, en barrios donde tienen una vulnerabilidad mayor a los protocolos y condiciones que tienen muchos centros educativos, inclusive escuelas públicas, donde durante un espacio de tiempo ellos estarán al cuidado de personas que estarán velando con protocolos de que ellos, como tú bien dices, no recojan algo del piso, pero lo hacen en su casa, lo hacen en la calle, lo hacen donde el vecinito, lo hacen, o sea, siempre hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo, eso no lo quitamos, pero los espacios en las escuelas educativas son seguros, pero nunca es 100%. Claro, tenemos el tiempo muy corto y a mí me gustaría, si ustedes tienen los estudios, porque nosotros no podemos inventar la pólvora en polvito, el mundo entero está viviendo esta situación. De hecho, la UNESCO hizo un trabajo desde el momento cero que empezó la pandemia hasta el día de hoy con relación a la educación, los países que han vuelto a la presencialidad, los que están en semipresencialidad, los que están sin volver a las aulas, y los que están sin volver a las aulas son muy pocos. De hecho, el mapa lo tenemos por ahí. Son muy pocos en el mundo entero. La mayoría están en presencialidad o en semipresencialidad. Y ahí podemos ver en ese estudio, y lo podemos ver abajo, si es que la gente lo va entendiendo. Los rosados son los que están ya en la presencialidad. Yo no sé si lo hicieron como yo había pedido.
están Esa es prácticamente la evolución. los Ahí va azules en evolucionando. total presencialidad, los rosados en semipresencialidad, pero es una sola. Y los más Ese ha sido el oscuros, recorrido. Los morados son los que no han mire, vuelto. y ahí a la derecha estamos viendo la fecha. Vamos a llegar hasta el día 2 de febrero y ahí estamos viendo que prácticamente el mundo entero, salvo los que están en moradito, son los Sí, que no están yendo a las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudios, Guara, con relación, porque hemos visto varios de estos estudios, con relación a los contagios en las escuelas? Sí, los estudios más recientes demuestran que los contagios, los niños se están contagiando más en sus casas que en las escuelas. Precisamente por lo que explicaba Jorge. Papá y mamá están trabajando, los muchachos están en las calles, los muchachos están en espacios donde no están siendo supervisados. Entonces, la última data que tenemos indica que se dan más contagios fuera del entorno escolar que dentro de la escuela. Entonces, hay que volver a estos espacios seguros. Otro de los últimos estudios realizados, y este específicamente que le hablo de esto, fue de India, o sea, un país que tiene ciertas características parecidas a las nuestras en cuestiones de los barrios y cómo se vive. En esas situaciones hay más contagios fuera de la escuela que dentro. En Wisconsin se ha demostrado también, se hizo un estudio a lo largo de todo el estado, donde específicamente la tasa de positividad cuando en todo lo que era la comunidad escolar es mucho menor que la tasa de positividad de la comunidad fuera del colegio. En un estudio Entonces, realizado en 17 escuelas de Wisconsin, de 191 casos de coronavirus, solo 7 se produjeron por transmisión escolar. Y los CDC, que son precisamente los centros De control de enfermedades, sí. enfermedades para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos, concluyeron que el nivel de contagios de COVID-19 en las escuelas es muy bajo si se toman las precauciones, que recomiendan la presencialidad para la salud educativa del país y para la salud emocional de los niños y de los adolescentes. Mira, y vamos a incluir también las universidades, que de eso hay que hablar. Para cerrar, Después. el modelo que ustedes proponen entonces es semipresencial. sí, puede Bien ser un pequeño. modelo semipresencial en el Pequeño sentido grupo. de que cada centro educativo, ¿verdad? Puede variar, pero esto puede tomar muchísimas modalidades. Puede ser 2 días a la semana, puede ser Exacto. 3 días a la semana, puede ser por horas. Eso depende mucho de las condiciones de cada plantel educativo. Obviamente, si tú tienes una población de 100 niños que asisten a un centro y hay 13,000 metros cuadrados, bueno, pues quizá eso pueden ir todos los días, dependiendo. Eso Pero, mismo. Eso- varía según Y los grupos el pequeños. espacio físico y según la población. Entonces, si el centro lo que tiene son 25 niños solamente, bueno, pues, y tiene un espacio en el que lo puede atender a diario, pues también se puede. Jorge. Aquí lo importante es mantener, ¿verdad? El ratio entre adultos y niños, que esas cantidades sean manejadas según los lineamientos del Ministerio de Salud. Tal y Jorge. como lo han hecho para otros sectores, que te dicen, tú puedes ir a un restaurante y Máximo sentarte 6 en una personas mesa con por 6 mesa. personas. Claro. Bares, restaurantes, El tema- todo abierto, las escuelas no, Jorge. El tema en base a lo que dice Diana es que no es que la semipresencialidad es lo que va a hacer que sea mayor o menor el protocolo en cuanto a contagio. Es el espacio físico del que disponga el centro educativo. Y si el centro educativo tiene el espacio físico suficiente para tener todos sus estudiantes al mismo tiempo, entonces no hay necesidad de semipresencialidad. Cuando se plantea la semipresencialidad es para cumplir con los protocolos de distanciamiento de los estudiantes, pero hay centros que tienen las condiciones de tener todos sus estudiantes en el aula porque tienen cantidad de estudiantes reducida y aulas amplias. Lo que hay son protocolos de llegada, de salida, de no compartir recreo, de no compartir áreas comunes, sino dentro de los protocolos tú puedes mantener lo que llamamos una burbuja de esos estudiantes en esas aulas
y tú tienes semipresencialidad si la cantidad no es suficiente. Como en las escuelas públicas, que sabemos la sobrepoblación que tienen las aulas, y ahí es necesario una semipresencialidad. Pero ese es el punto de la semipresencialidad. Pero puede ser presencial o semipresencial. Por eso abocamos por la flexibilidad del sistema de acuerdo a las condiciones de cada centro, tanto público como privado. Estamos de acuerdo con ustedes, por eso les hemos abierto este espacio y el martes que viene vamos a hacer una mesa precisamente que abarcará el sistema público y el privado y esperamos gente del Ministerio de Educación que acepte esa invitación para que participe también, porque es un tema sumamente importante, señores. La educación es tan importante como la salud y un país no puede irse quedando detrás con relación al resto del mundo. Tendremos también a la Asociación de Profesores el martes aquí con este tema. Con este tema. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Yendri. Ustedes se acuerdan de Yendri, que la presentamos hace muy poco, nuestra dominicana que ha triunfado en Europa y que ahora viene a vivir a la República Dominicana. ¿Cómo le está yendo? Ha hecho un documental precioso sobre esos primeros años en nuestro país. Ya volvemos.